Vamos a hablar de un tema, traté de escoger un tema común, muy común también para endoscopistas, cirujano, clínico, gastroenterólogo. Se involucra mucho la enfermedad diverticular. Vimos en la mañana que se abordó el tema, pero esto va a ser una revisión muy diferente. Ningún trabajo que se presente una mañana, quitando uno de antibióticos, que yo tengo una respuesta diferente a la que se presentó. Vamos a abordar cada uno de ellos. El primero es un trabajo que fue presentado en la Asociación de Cirujanos de Colon y Recto por el doctor Johnston y sus colaboradores, donde identificaron en una población de 137 millones de habitantes en 687 condados de Estados Unidos. No especifican en qué momento se hizo ese estudio, pero lo importante es el número de pacientes, el número de habitantes, en 362.401 pacientes que presentaron enfermedad diverticular primaria o secundaria. De ellos, 326.000, 90% se clasificó como una enfermedad diverticular no complicada, que es la parte importante que queremos centrar, de que estos pacientes fueron en una población no complicada la enfermedad diverticular, y solo el 10% presentaban complicaciones. 22.2% de los pacientes hospitalizados ameritaron resección quirúrgica de colon. Quiero dejar en claro, como ustedes lo están viendo, que no todos los pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada van a terminar en cirugía, y un buen número de pacientes que no había una enfermedad diverticular complicada terminó en cirugía. De grupo que se clasificó como diverticulitis no complicada, solo el 18% se sometieron a cirugía, en comparación con el 64% de aquellos clasificados como diverticulitis complicada. En otro estudio que le hicieron la CIER, fue diseñado para analizar los resultados y la rentabilidad de la atención médica versus cirugía abierta y laparoscópica. Pensamos todos que la mayoría de los pacientes atendidos en centros hospitalarios en Estados Unidos, bueno, van a ser hechos por cirugía laparoscópica o, como tanto pregonan en la actualidad, hasta cirugía robótica. Y la realidad es que es diferente. Y estos son estudios que se hacen prácticamente en todos los Estados Unidos. Se realizó un análisis retrospectivo de 183.179 admisiones hospitalarias a nivel nacional, del 2009 al 2012, esto en Estados Unidos, con el diagnóstico primario de diverticulitis. En 73.7% de los ingresos se resolvió con tratamiento médico, que aquí contrasta con el estudio anterior. El 26.3% con tratamiento quirúrgico. De estos, 38.3% por vía laparoscópica, un poquito más de un tercio. Los demás son atendidos en cirugía abierta. Tomadas en su conjunto, incluye diverticulitis complicada y no complicada, las admisiones médicas tenían significativamente menos mortalidad del 0.3 contra el 1.2, una estancia hospitalaria de 3.7 a 8.15 y un gasto total que va de $20,000 a $69,000. Si lo traducimos al cambio ahorita, que está aproximadamente 18 pesos, estamos hablando que a cualquier americano con una estancia hospitalaria promedio de 8 o 9 días está costando cerca de $1,300,000. Me cuesta mucho trabajo pensar en qué tanto se pueden gastar en estos pacientes. ¿Cuántas tomografías le puedo tomar? Ultrasonidos, resonancias, colonoscopia, el equipo multidisciplinario de gastroenterólogos, endoscopistas, el cirujano, el terapia intensiva. Evidentemente tienen un grave problema de gasto importante los pacientes que se atienden por enfermedad diverticular, y quiero dejar en claro que la mayor parte de estos pacientes no eran severamente complicados. Si vimos que tan solo el 20 y tantos % terminó en cirugía, cuando la inmensa mayoría fueron tratados con tratamiento médico y no requirió cirugía. El baratito les costó cerca de 350,000 pesos y el carito les costó $1,300,000. Evidentemente, algo tiene razón, en algo tiene que tener razón el presidente actual de Estados Unidos, en la que el sistema médico está fallando. En todos ellos la PE fue significativa y los resultados de admisión médica para la enfermedad sin complicaciones versus los ingresos electivos de cirugía laparoscópica fueron similares. La mortalidad fue de 0.2%,
versus 0.1, y la estancia hospitalaria de entre 3.4 y 4.7 por día, y el total de gastos igualmente de $18,000 a $47,000. En este estudio, el objetivo del estudio de Nguyen, el objetivo fue definir la frecuencia de diverticulitis complicada en todos los grupos. Tenemos siempre en la mente que el que más se complica, el que más está, es el paciente añoso y con mucha comorbilidad. Lo interesante de este estudio fue analizarlo en 1988 y otro corte en el 2011. Vean el número también que se analizó: 1.171.181 pacientes fueron ingresados al hospital de este país, de Estados Unidos, con diverticulitis complicada. La frecuencia ajustada por edades de la hospitalización ha aumentado casi al doble en la primera etapa de la edad, es decir, de 37.24 por cada 100,000 habitantes, que esto fue en el 88, a 68,000 por 100,000 habitantes en el 2011, con una P de 0.001. De todos los pacientes hospitalizados, hubo aproximadamente 2 veces más frecuencia de hospitalización entre los pacientes entre 18 y 30 años de edad, que pasó de un 0.92 a un 1.92, y de los de 31 a 59, de 20.15% a 40.6%. Y los pacientes de mayor edad, a su vez, bajaron en 1.5 veces, que en los primeros años eran de 78.93%, bajó a 57%. Solo en estos grupos se entiende perfectamente que el paciente podría ser manejado inclusive en domicilio. No obstante, que se supone que el que más grave puede ponerse es el paciente que tiene mayor comorbilidad. Y la realidad es que ahí es donde uno piensa el nivel de seguro que tiene el paciente. Los pacientes jóvenes por lo regular tienen mejores seguros porque lo pueden pagar, en cambio el viejo solo tiene la seguridad social que le otorga el gobierno. En este estudio que se presentó en la Sociedad de Cirujanos de Colon y Recto, en lo que son muy claras las guías que son hechos por los cirujanos de colon y recto, en la que se recomienda una colonoscopia después de la resolución de un cuadro agudo de diverticulitis, con la finalidad de confirmar el diagnóstico y excluir otra patología importante. El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de lesiones adenomatosas malignas y avanzadas después de un episodio de diverticulitis. Se revisaron todos los informes endoscópicos que reportaron enfermedad diverticular con la indicación de una colonoscopia del 2005 al 2015. Se verificaron datos demográficos, el resultado de la endoscopía e información de patólogo de las biopsias endoscópicas. Los autores definen que un adenoma avanzado es toda lesión mayor de 1 centímetro o los adenomas serratos y tubulovellosos con displasia de alto grado. Se identificaron 442 pacientes, de ellos 205 mujeres, con edad media de 52 años, con rango 22 a 86, a los que se les practicó una colonoscopia por el antecedente de diverticulitis. En 367 pacientes, el 83%, pudo realizarse una colonoscopia completa, con la identificación de lesiones avanzadas en 2 de ellos. Y los autores concluyen que tras un episodio de diverticulitis, la colonoscopia tiene un bajo incidencia de otra patología en el colon. Ellos concluyen que no requiere ser un estudio de control para el paciente que tiene o tuvo enfermedad diverticular aguda y que está en recuperación. En este estudio presentado en ADW, Desai y colaboradores indican que los antibióticos se utilizan rutinariamente y la mayor parte de los cirujanos y los clínicos se resisten a dejarlos. Y hay muchos trabajos al respecto y, como vamos a ver más adelante, ver la indicación si realmente la tienen pacientes no complicados. La guía práctica actual favorece el uso de antibióticos, es decir, si ustedes leen las guías de la Sociedad de Cirujanos de Colon y Recto, tanto la que se hizo en el 2011 como que la se hizo en el 16, siguen recomendando los antibióticos. Ellos no la han excluido de sus guías. Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis para examinar el papel del uso de los antibióticos en la diverticulitis no complicada. Estos autores
Efectuó una búsqueda sistemática en la literatura con base en datos electrónicos, buscaron en Mendeley, en Bayes, en Google y Cochrane. Aquí la parte importante, como van a se dar cuenta, fueron los criterios de inclusión, que evidentemente fueron estudios con pacientes con diverticulitis no complicada, que recibieron antibióticos en comparación con pacientes que no los recibieron. Se excluyeron exclusivamente estudios con brazos de comparación. Los criterios de exclusión fueron reportes de serie de casos, artículos de revisión y editoriales, diverticulitis complicada y estudios sin brazo de control, que fueron observacionales o ausencia de antibióticos. Las complicaciones abarcaron perforación, obstrucción, fístula, absceso o estenosis. En este análisis combinado se analizaron las variables demográficas y los resultados en tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones, fracaso en el tratamiento, diverticulitis recurrente, resección simoidea y tasa de mortalidad de cada grupo. La parte importante es ver el número de estudios, 1050 citas revisadas y tan solo 7 estudios fueron elegidos para este análisis. Se excluyeron el 99% de ellos. Hubo un total de 2.241 pacientes, de ellos 895 recibieron antibióticos, una edad media de 59 años y un 38% de ellos eran hombres. 1.346 no lo recibieron, en una edad media muy parecida, 59.4 años y 37% de ellos de hombres, muy parecido al estudio. La duración de la estancia hospitalaria no fue significativamente diferente entre los dos grupos, que fue de 3.0 días para el grupo sin antibióticos y versus 4.5 días para el de antibióticos, con una P de 0.20. Lo que llama la atención de este trabajo es que pacientes están hospitalizando pacientes con enfermedad diverticular no complicada y los tienen al menos 3 o 4 días en promedio hospitalizados. Y es algo que nos han recalcado en fechas recientes, que un buen número de pacientes con enfermedad diverticular podrían ser manejados y monitoreados en domicilio. Como ven, no pregonan con los ejemplos lo que están haciendo los diferentes médicos especialistas en Estados Unidos. Ellos, ante la evidencia de un dolor abdominal y que sospechan enfermedad diverticular, los hospitalizan y los tienen monitorizados con todo tipo de estudios. La tasa de complicaciones totales, que es reforzado por índice de confianza del 95%, fue de 0.66 a 6.01 con una P de 0.22. Fracaso en tratamiento con el 95%, con 0.42 a 1.09 con una P de 0.11. Diverticulitis recurrente de 1.27 con 95% de índice de confianza, que de 1.79 y una P de 0.18. Y pacientes que requieren resección simoidea, y estamos hablando en pacientes nuevamente no complicados, que se presentaron y terminaron en un tratamiento quirúrgico con una P de 95%, con 0.65 a 17.34 y una P de 0.15. Y la conclusión es que no fueron significativamente diferentes entre los que se recibieron antibióticos y los que no los recibieron. Pero nuevamente estamos hablando de pacientes con enfermedad diverticular no complicada. La tasa de mortalidad fue de 4 en 1.310 enfermos del grupo sin antibióticos, en comparación con 4 de 863 enfermos del grupo de antibióticos. Y la conclusión que dan los autores es que concluyen que los pacientes con diverticulitis no complicada pueden ser monitoreados con antibióticos. Ellos no fueron capaces de decir que no utilicemos los antibióticos y no se concretaron a decir que son innecesarios. Pero si vemos los dos estudios, les fue exactamente igual al que usaron antibióticos al que no lo usaron en pacientes con enfermedad diverticular no complicada. Gracias.